Cuba Información. Tengo una forma más de adornarte la vida. En este momento, quizás producto de las características de la técnica, pareciera que hay como un consenso superior contra Cuba. Pero yo, que llevo 50 años viviendo en Cuba y que conozco todo eso que ha pasado, sigo teniendo muchas más razones para creer en la revolución que para creer en sus detractores. El pasado 25 de marzo, una marcha recorría las calles de Miami en favor de las llamadas Damas de Blanco, grupo de familiares de presos que cumplen condena en Cuba por colaboración con el gobierno de Estados Unidos. La manifestación fue convocada por la cantante Gloria Estefan, quien pertenece a una de tantas familias que huyeron a Miami por sus vínculos con la dictadura de Fulgencio Batista, a cuya guardia personal perteneció su padre. El acto fue secundado por organizaciones que apoyan no solo el bloqueo a Cuba, sino la intervención militar en el país, y contó con la presencia, por ejemplo, de Luis Posada Carriles, terrorista protegida por el gobierno de Estados Unidos y autor confeso de la voladura de un avión de Cubana de Aviación en pleno vuelo en 1976, que causó 73 víctimas mortales. La persona que introdujo refugiado en Estados Unidos a este criminal en el interior de su propio yate, Santiago Álvarez Fernández Magriñá, es uno de los financiadores de las Damas de Blanco, a través de la asociación que preside, Rescate Jurídico. Al contrario de la versión edulcorada que ofrecen los medios internacionales, las llamadas Damas de Blanco siguen un guión pautado desde organizaciones de extrema derecha de Miami. Repasemos sus características. Durante años han realizado sus protestas en el barrio de Miramar de La Habana, donde se ubican las embajadas y alejadas al rechazo social de zonas más concurridas y populares. La colaboración con estas embajadas se ha manifestado en los últimos meses incluso en la participación de diplomáticos de Estados Unidos, Suecia, Alemania, Reino Unido o la República Checa en sus marchas. El pasado día 17 de marzo el guión de las Damas de Blanco cambió de rumbo, buscando el enfrentamiento social tan ansiado por los medios internacionales acreditados en Cuba. Para ello, eligieron para realizar su marcha una zona más concurrida, en concreto el barrio de Párraga, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo. Allí fueron rodeadas e increpadas por centenares de personas que denunciaron su colaboracionismo con Estados Unidos y otras potencias y fueron retiradas de la vía pública por la policía cubana. Los medios internacionales se encargaron de convertir unos cuantos empujones en brutalidad o atrocidades de la policía cubana. El siguiente paso en el guión era evidente: la intervención en el escenario de guerra de los verdaderos instigadores, la derecha europea que pretende obstaculizar las iniciativas del actual gobierno de España al frente de la presidencia de la Unión Europea para levantar el régimen de sanciones a Cuba recogidas en la llamada Posición Común. Y el presidente del Parlamento Europeo ha condenado la brutalidad policial contra las Damas de Blanco en Cuba. Son palabras textuales. El presidente del Parlamento Europeo del Partido Popular repetía el término de brutalidad policial en Cuba y su compañero de bancada, Carlos Iturgaiz, hablaba de situación de extrema emergencia en la isla. El gobierno de Estados Unidos, que había dejado estratégicamente la primera línea de ataque a Cuba a los medios y políticos de Europa, no apareció en escena hasta unos días después, a través de un comunicado del presidente Barack Obama que ponía broche final al guión de las Damas de Blanco. Mientras 5 cubanos siguen encarcelados en Estados Unidos sin prueba alguna. El bloqueo sigue en pie. La ciudadanía estadounidense no puede viajar a la isla y empresas de diversos países siguen siendo sancionadas por comerciar con Cuba. Obama hablaba en un comunicado de abrazar la oportunidad de entrar en una nueva era, impedida, según sus palabras, por el puño de hierro de las autoridades cubanas. Un mensaje verdaderamente cínico que es secundado sin sonrojo por los grandes medios y por la llamada disidencia cubana. Así hablaba uno de sus representantes en Madrid. Ahí tienes tú que hay una nueva administración en los Estados Unidos y que dicen, pues empecemos, vamos a quitarle presión al tema. ¿Y qué ha hecho el gobierno cubano? ¿Qué ha hecho? Es que no es cierto que hayan quitado revivir presión, el conflicto, porque no lo necesita, Juan Carlos. En este escenario de agresión mediática a Cuba, la petición de intervención externa en el país se ha deslizado en numerosos medios.
La representante de las Damas de Blanco en España, Berta Bueno, pedía mantener las sanciones a Cuba contenidas en la llamada Posición Común de la Unión Europea y una presión a Cuba por parte de todos los países. Reina Luisa, madre del preso fallecido Orlando Zapata, pedía al mundo sancionar a Cuba. El diario madrileño La Gaceta recogía la petición desde Miami de una intervención inmediata de la comunidad internacional por los actos de enorme brutalidad cometidos por el gobierno de Cuba. En el tablero de la agresión ha sido importante el papel de algunos artistas e intelectuales que en el pasado militaron en la izquierda. A la voz de las familias de los encarcelados se han sumado artistas como Pedro Almodóvar, Ana Belén o Juan Marsé. Los españoles Ana Belén, Víctor Manuel o Pilar Bardem firmaron la carta titulada Yo acuso al gobierno cubano, en la que llegan a asegurar que el preso Orlando Zapata, fallecido tras una huelga de hambre, fue brutalmente torturado en las prisiones castristas y que el gobierno de Fidel y Raúl Castro elimina a sus críticos y opositores pacíficos. Estas gruesas acusaciones sin la menor prueba, que hasta la fecha eran exclusivas de la extrema derecha de Miami, han sido utilizadas por los medios para tratar de presentar la definitiva separación entre la Revolución cubana y una supuesta izquierda europea. Paralelamente, la Carta en Defensa de Cuba, firmada por intelectuales como Noam Chomsky, Belén Gopegui, Frei Beto o Ignacio Ramonet, ha sido censurada por dichos medios. Estos incluso han tratado de ubicar a artistas cubanos alineados desde un principio con la revolución en las filas de la llamada disidencia. Es el caso de los cantantes Pablo Milanés o Silvio Rodríguez, que siempre han manifestado con total naturalidad críticas a determinados aspectos del sistema cubano, a la vez que lo han apoyado. No lo proclamo, no lo digo a diario, no lo grito, pero por supuesto que mi esencia es absolutamente antiimperialista y revolucionaria. En estos últimos días los medios han pasado a titulares sus críticas parciales mientras censuraban su apoyo global a la revolución. El país pide a grito una revisión de montones de cosas. La palabra cambio resuena cada vez más en el debate. En este momento, quizás producto de las características de la técnica, pareciera que hay como un consenso superior contra Cuba. Pero yo, que llevo 50 años viviendo en Cuba y que conozco todo eso que ha pasado, sigo teniendo muchas más razones para creer en la revolución que para creer en sus detractores. Los grandes medios han realizado una gigantesca campaña propagandística de un colectivo, las Damas de Blanco, construyendo un sujeto político irreal, sin base social alguna, cuya posibilidad de incidir en la vida política cubana solo es producto del guión mediático. Las Damas de Blanco, las mujeres de los disidentes encarcelados por el régimen cubano, han terminado sus marchas por La Habana. Durante 7 días han mantenido en jaque a las fuerzas de seguridad. Al calor de los incidentes del barrio de Párraga, el presentador de CNN en español interpelaba directamente al gobierno cubano. ¿Cómo justifica el gobierno de Raúl Castro lo que estas imágenes están contando por sí solas? Este periodista jamás haría la misma pregunta a los gobiernos que envían a la policía a disolver con dureza manifestaciones de trabajadores o estudiantes. Y es que, efectivamente, tal como nos dice la CNN, las imágenes hablan por sí solas. Y son, en este caso, la demostración de uno de los más evidentes intentos de engaño masivo por parte de los medios de comunicación del sistema global. ¡Mentiroso!